Para entender esta celebración de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción histórica que tiene que ver con el nacimiento mismo del pueblo de Israel. Este pueblo, distinto que los demás pueblos, no tenían un rey como los otros, sino que el rey de Israel, ¿quién era el rey de Israel? Dios mismo. Es decir, se fueron manejando siempre de esa manera, reconociendo que la autoridad de ellos directamente era el Señor, Dios mismo. Entonces nunca tuvieron una autoridad así directa, aunque había entre la gente así como una especie de murmullo, ¿no? Diciendo cómo nosotros no tenemos un rey como los demás pueblos. Hasta que ese clamor fue creciendo y en tiempos el último de los jueces, llamado Samuel, los israelitas le pidieron a Samuel que les nombrara un rey. Y Samuel era una autoridad para ellos, pero era una autoridad de tipo espiritual. Es decir, un hombre santo, un hombre de Dios. O sea, no en el sentido de los reyes del mundo circundante. Por eso Samuel va a la oración y le dice a Dios que este pueblo le está pidiendo que le nombre un rey, como quejándose ante Dios porque no están reconociendo quién es el rey de ellos. Entonces Dios mismo le dice a Samuel así: nómbrales un rey, porque no es a ti a quien rechazan, es a mí a quien están rechazando. Y Samuel les va a ungir un rey, que va a ser el primer rey de Israel, que se va a llamar Saúl, y luego, al poquito tiempo, por la muerte de Saúl, va a ungir a David como rey, que va a ser uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Pero esta tradición espiritual siguió, sobre todo entre la gente más sencilla, que reconocían que el Dios, el rey real de ellos, no era la autoridad que le habían puesto allí, sino el mismo Dios. Esta tradición viene hasta Jesús, donde Jesús mismo va a reivindicar esto del reinado de Dios. Por eso va a hablar siempre Jesús del reino de Dios. Y este rey, que viene de una manera totalmente distinta a la de los reyes de este mundo, se va a presentar ante la autoridad máxima política de esos tiempos, que se llamaba Pilato. Pilato era la autoridad máxima del imperio romano en esas tierras. Y Jesús se presenta ante Pilato no como un diálogo entre dos personas simplemente, sino que va prisionero, es decir, atado de pies y manos, custodiado por los romanos, y allí es donde se produce esto que nosotros leíamos recién. ¿De qué lo acusan a Jesús? De decir que Él es el rey de los judíos. Entonces Él le va a preguntar, justamente porque era esa su preocupación, si realmente Él era rey. Y Jesús se da cuenta que la pregunta es bastante ambigua, porque justamente Él no es un rey como los otros reyes del mundo. Entonces dice: mi reino no es de este mundo, o como los reyes de este mundo. Entonces nuevamente Pilato le dice: pero entonces tú eres rey. Y entonces
Jesús dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Y en el texto nos señala San Juan así: yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y allí termina el texto que leímos recién, pero continúa un poquito más. Si uno lee el Evangelio de San Juan, el mismo Pilato le pregunta a Jesús así: ¿y qué es la verdad? Pero no escucha la respuesta de Jesús. Da media vuelta y se va. El que escucha, el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús lo va a decir en otro párrafo del mismo Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Entonces nos damos cuenta que este Jesús es un rey, pero totalmente distinto de los reyes de este mundo. Es más, yo diría que en estos tiempos en los que vivimos nosotros, ya los reyes es como que es una institución que está en franca decadencia. Es decir, van como desapareciendo los reyes. Quedan en el mundo, de los 190 y pico países que hay, 20 más o menos que todavía tienen monarquía, que hay un rey. Y esos reyes ya no son como los reyes de antiguos, que tenían todo el poder. Ahora los reyes son como una especie de institución más bien, no sé si decirlo así, pero como decorativa. No son los que mandan, tienen otros que van haciendo las gestiones y toda la administración, y ellos están para algunas cosas así muy especiales, pero viven su vida de otra manera que mandando directamente a la gente. Es decir, ya la monarquía no es como antes. De todas maneras, hay que darse cuenta que los que son hoy reyes viven de una manera totalmente distinta de Jesús. No tiene nada que ver esto. No sé si conocen algún rey de este tiempo ustedes. ¿Qué reyes hay en este momento? La reina Isabel de Inglaterra. Reina Isabel de Inglaterra. ¿Quién más? Felipe de España. Felipe de España. Tenemos nosotros una reina, Máxima, que es argentina, que es esposa del rey de Holanda. Y así son poquitos países, sobre todo en Europa, algunos en África, algunos en Asia, los que quedan actualmente. De todas maneras, fíjense cómo se presenta Jesús, como un pobre hombre delante de la autoridad máxima. Se presenta semidesnudo, se presenta flagelado, se presenta como un pobre hombre que después Pilato mismo lo va a presentar ante la sociedad: este es el rey de los judíos. ¿Y cómo lo va a presentar? Como un hombre que tiene una capa de un soldado, lo va a presentar con una caña como si fuera su cetro, lo va a presentar con la corona de espinas. Esa es su corona. Nosotros por ahí tenemos imágenes de Jesucristo así con una corona como si fuera uno de los reyes de este mundo. Jesús nada que ver con eso. Es decir, que estamos ante una nueva mirada de lo que es los reyes de este mundo y de lo que es el rey verdadero. Este es el rey del universo. Ese es nuestro rey. Ese es mi rey. Por eso nosotros hoy reconocemos a algunos reyes. Por ejemplo, reconocemos al rey de España, que se llama ¿cómo? Felipe
Felipe es el rey de España, ¿sí? ¿Pero es nuestro rey? No. Jesús es el rey. ¿Es nuestro rey? Ese es nuestro rey. ¿Y qué es nuestro rey? ¿Qué quiere decir? Que le debemos obediencia, que Él es nuestro Señor, que Él es el que manda, que Él es el que sabe, que Él es el que conduce. Y tenemos que confiar en Él, porque así como el pueblo de Israel no tenía rey, sino Dios, nosotros también. Nuestro rey es el Señor, es Jesús. Él es el rey del universo. Y a Él debemos rendirle nuestro homenaje. Por eso hoy, fíjense cómo la liturgia nos fue conduciendo despacito, semana a semana, hasta llegar a este momento. Este momento en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión muy importante. Decir esto: Jesús es mi rey. Es aquel que es el jefe. Y no los reyes de este mundo, y no las autoridades de este mundo, sino el mismo Jesús es el rey del universo. Eso lo vamos a decir de alguna manera cuando nosotros digamos, creo, ahora renovando nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo,